Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos los que me están viendo a través de este canal de Facebook. Bien, agradezco a Dios por tener esta oportunidad y poder estar con ustedes cada martes por la noche. Eh, Hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante, una pregunta que, bueno, no me puse en contacto con el hermano para saber si puedo mencionar su nombre. Muchas veces cuando ustedes me hacen preguntas, yo omito los nombres porque a veces no queremos que se nos mencione, ¿no? Y a veces sí. Y entonces a veces pregunto, a veces no pregunto. En esta ocasión no pregunté y por eso no lo menciono. Pero un hermano me hace la siguiente pregunta. ¿Es pecado que yo no me congregue una vez en la congregación? Y bueno, para poner en sintonía o en contexto, para algunos de los hermanos, bueno, las iglesias de Cristo van a tener alrededor de 3 reuniones o 4 reuniones por semana, pero generalmente son tres, ¿sí? Generalmente tenemos una reunión siempre principal los domingos, sea en la mañana o en la tarde, y esta para las iglesias de Cristo es especial, es distinta porque en ella nosotros participamos del pan y del fruto de la vid en conmemoración de la muerte de Jesucristo y también recaudamos las ofrendas, o sea, el domingo para nosotros es importante. No es lo mismo para las iglesias evangélicas, para ellos cualquier día es igual, pero para nosotros la reunión de domingo es central. Aparte de esa reunión de domingo, tenemos las reuniones generalmente de miércoles para estudio de la escritura y a veces tenemos una reunión el viernes, como por decirlo así, un devocional, una reunión de oración, algo diferente, ¿no? A veces incluimos, por ejemplo, sábado, reunión para jóvenes o algo por el estilo. Entonces tenemos 3 o 4 reuniones por semana en las iglesias de Cristo regularmente. Claro, van a haber iglesias que van a tener más reuniones o menos reuniones, pero esta sería como lo habitual. Entonces, estamos los cristianos, por decirlo así, obligados a participar en cada una de esas reuniones o no. O sería un pecado que yo, pudiendo hacerlo, no lo hiciese, o sea, teniendo el tiempo libre, no lo hiciese. Algunos hermanos van a opinar que esto no es un pecado. De hecho, creo yo que la mayoría de la cristiandad va a opinar que esto no es un pecado y por eso es que las iglesias en término general están vacías los días entre semana. A veces domingo tenemos una muy buena asistencia, casi todos los miembros asisten, casi todos los miembros son activos, casi todos asisten el domingo, pero entre semana vamos a tener una asistencia inferior, dado que el domingo tenemos, por decirlo así, una reunión más importante. Bueno, entre semana tenemos entonces menos cantidad y esto es porque estos hermanos consideran que es una reunión no tan importante y que no conlleva ninguna responsabilidad moral no asistir, o mejor dicho, no es pecado. Por eso es que generalmente no asisten. Y de hecho, en este tipo de iglesias más liberales, incluso tenemos personas que casi nunca asisten y se consideran cristianos. O sea, soy cristiano, soy miembro de la iglesia de Cristo, tengo, por decirlo así, comunión espiritual con ellos, pero resulta que casi no me congrego. Entonces, está esta dinámica, ¿no? Ahora, existen iglesias más conservadoras, ya voy a dar mi punto de vista, pero existen iglesias más conservadoras para quienes asistir es obligatorio y no asistir conlleva cierta pecaminosidad. Y yo he estado en estas iglesias donde antes de participar de la Cena del Señor el día domingo, se pide que quienes quieran reconciliar con el Señor puedan pasar al frente y siempre pasan 4, 5, 6, ¿no? A reconciliar con el Señor, se hace una oración por ellos, luego participan de la cena del Señor. Y cuando yo pregunto qué pecado cometieron o cuál fue el pecado que cometieron, pues me dicen es que el miércoles no vinieron a la reunión, entonces necesitan reconciliar con el Señor. O sea, es obligatorio y luego constituye un pecado. Bueno, ahora, la pregunta se me hizo a mí, ¿es o no es un pecado no asistir a las reuniones? Y yo voy a contestar, como siempre lo hago, sí y no. Ahora, voy a explicar un poquito más esto. O sea,
Mi respuesta, si digo sí, es demasiado simple, si digo no, es demasiado simple, pero déjeme explicarles cómo va la cosa. Resulta que nosotros los cristianos, o a partir del Nuevo Testamento, o a partir del texto griego, el texto español, nosotros solo tenemos una palabra para pecado. O sea, pecado es pecado aquí en China, ¿no? Y solo tenemos un término para eso. Pero el mundo hebreo, por ejemplo, de quien deriva el concepto del pecado, tienen muchos más términos. Ellos tienen tres términos, ¿no? Para pecado. Y esto sí es importante mencionarlo. En Éxodo 34, que es el pasaje que tengo abierto aquí en mi Biblia, aparecen esos tres términos. Se le llama el credo de adjetivos que se presenta en Éxodo 34. Resulta que en Éxodo 32, Israel había cometido, para darles un poquito el contexto de este pasaje, Israel había cometido un pecado gravísimo, o sea, grave, 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 porque los primeros dos mandamientos del Decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza para adorarla, habían sido quebrantados en este caso, porque luego Israel se hizo un becerro de oro y lo adoró. Eso sucedió en el desierto. Entonces Dios está dispuesto a destruir completamente al pueblo de Israel, si no es porque Moisés intercede por ellos. Capítulo 32. Capítulo 33. Moisés ruega al Señor, si ha hallado gracia delante de él, perdone al pueblo. Y no solo perdone al pueblo, sino le permita ver su rostro. El Señor le dice que no verá su rostro, pero verá algo de su espalda, ¿no? Y entonces Moisés sube al monte con las dos tablas para que el Señor escriba nuevamente la ley en ellas. Moisés sube al monte y mientras él estaba en el monte, el Señor lo deposita en una peña, ¿no? Y allí lo cubre. Y el Señor pasa enfrente de Moisés y pronuncia su nombre. Entonces, estas son palabras que vienen directamente del Señor. Dice el versículo 4 del capítulo 34 de Éxodo, y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, o sea, son palabras de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que va el primer término, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Bueno, ok. Este es el pasaje. A esto se le ha llamado credo. ¿Por qué se le llama credo? Bueno, porque credo es algo que se repite constantemente. Y este pasaje, aunque aparece aquí, aparece en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, así de memoria solamente, aparece en Éxodo 20 con respecto al tercer mandamiento, no tomar el nombre de Jehová Dios en vano, aparece en Números, después de la rebelión de Cades Barnea, aparece en el profeta Habacuc, aparece en el Salmo 103, o sea, aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento de formas un poquitito diferentes y por eso se le llama credo, porque Israel lo repite constantemente, o sea, está dentro de la mente de él, el Señor misericordioso. Este credo tiene dos polos, dos puntos, una descripción de Dios, de adjetivos, ¿no? O de participios, mejor dicho, verbos en participio, y tiene un polo positivo porque el Señor perdona y tiene un polo negativo porque visita la iniquidad, ¿no? Ahora, cuando dice que el Señor perdona, que es misericordioso, paciente, benevolente, aparecen, en este caso, los tres términos para pecado. Eso significa que el Señor perdona el pecado cualquiera que éste sea, ¿sí? Porque dentro del vocabulario hebreo no faltó ni un solo término para pecado. Entonces, perdona el pecado, perdona la rebelión y perdona la iniquidad. Entonces, aparecen estos tres términos. Muy bien. Pecado
el término genérico en hebreo es hatá. Ya. Hatá, que tal vez usted lo ha visto transliterado, o sea, transliterado en algunos libros como chatá, pero no se dice chatá, se dice hatá. Resulta que en ese CH a veces en la lengua alemana o en el inglés se pronuncia como una J, ¿no? Y de allí es que cuando los libros se traducen al español, los traductores no saben de los idiomas originales y por lo tanto entonces transliteran como ellos lo ven. O sea, ellos lo ven así y lo transliteran así, pero eso suena diferente en español. Pero el término no es chatá, sino es jatá. Y jatá significa errar al blanco. Ahora, para poner en contexto esto, jatá es tan genérico, ¿no? Que si uno no hace lo que es debido, entonces yerra, entonces peca. Por ejemplo, la escritura más adelante me va a contar a mí en el libro de jueces que había, en una guerra que hubo entre Benjamín y el resto de Israel, me dice que había varios hombres, 30 creo, que eran zurdos, que no erraban un tiro. Y el término allí que se utiliza es el mismo término de pecado, o sea, que no erraban o que no pecaban en un tiro. Y eso significa, bueno, cuando un francotirador dispara, en este caso un rifle, no en aquel tiempo un arco y una flecha, no darle al blanco significa pecar, ¿no? O sea, este es el término general. Entonces, claro, esto es de lo que humanamente es posible. Entonces Dios dice, ok, Selvin, aquí estás tú. Selvin, se supone que tú tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera y tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera, dentro de mis posibilidades y mis capacidades. Si yo no hago lo que se supone que tengo que hacer, entonces peco. Ok, claro, en ese sentido, en el sentido de jatá, en el sentido de errar al blanco, no asistir a una reunión de la iglesia es pecar. Si, por ejemplo, yo tengo la posibilidad, ¿no? Está dentro de mis posibilidades. Porque cuando yo me hago cristiano, y esto también es importante, ya paso a leer algunos comentarios, solo explico lo de pecado, luego entro a otros pasajes, que me imagino que ustedes van a citar en los comentarios o van a citar a la hora de hacer las preguntas, entonces no me adelanto. Pero, entonces, cuando yo me bautizo, y esto es sumamente importante, cuando yo me bautizo, hago un pacto con Dios, hago un pacto con Jesucristo, pero al mismo tiempo también hago un pacto con la iglesia dentro de la cual yo me estoy bautizando. Y este es el problema, ¿sí? De a veces de los énfasis. Sé que muchas iglesias evangélicas disminuyen o le quitan valor al bautismo, diciendo que el bautismo es únicamente para ser miembro de una iglesia. Eso es un error, porque en las escrituras el bautismo es para el perdón de los pecados. Eso está claro en las escrituras, creo yo, por todas partes. Bueno, si es para el perdón de los pecados, sí, pero a veces dentro de las iglesias de Cristo disminuimos mucho la importancia de la iglesia a la hora de nuestras discusiones. Y entonces enfatizamos el perdón de los pecados en detrimento de, sí, es cierto, o sea, cuando yo me estoy bautizando, estoy siendo miembro, estoy llegando a una comunidad cristiana y pretendo ser parte de ella. Entonces, soy responsable por las reuniones que esa congregación tiene, porque obviamente soy parte de la Iglesia Universal, pero no puedo ser parte de esa Iglesia Universal si no pertenezco a una congregación local. O sea, me caso con una congregación. Y esto es importantísimo. A veces no lo entendemos, pero esto es importantísimo. Siempre tener una congregación como referente. Es decir, yo visito muchas congregaciones a las que me invitan a predicar, yo con gusto voy, a dar seminarios, yo con gusto voy, pero mi membresía está en X congregación, ¿ya? En esta congregación. O sea, soy miembro de esta congregación. Y cada vez que voy a tener una salida, los hermanos saben que voy a tener esa salida con anticipación. Saben, Selvin anda en tal lugar, anda predicando allá. Y cuando llego allá, aunque yo soy miembro de la Iglesia Universal y por lo tanto miembro, también comulgo con ellos, no soy miembro de esa congregación. Voy por invitación. Eso tiene que estar claro en mi mente, en la mente de ellos, porque yo pertenezco a una congregación local.
Entonces luego ese compromiso hace que yo participe todos los domingos, que yo participe todos los días de reunión, a no ser que una fuerza mayor a mí me lo evite. En ese caso, eso se consideraba en el Antiguo Testamento un pecado involuntario o un pecado por hierro. Un momentito en el que yo no tenía otra opción y por lo tanto eso se consideraba un pecado no culposo, ¿no? Y esto era lo que sucedía, por ejemplo, con los sacerdotes cuando ellos tenían que circuncidar al niño al octavo día, pero resulta que el octavo día caía en día de reposo. O sea, la ley decía, al niño lo vas a circuncidar en el octavo día, o sea, no en el séptimo ni en el noveno, en el octavo. Pero resulta que al mismo tiempo, la misma escritura decía que yo debía guardar el séptimo día como día de reposo. Ahora, como sacerdote, yo tengo aquí entonces dos leyes. Cumplo una, no puedo cumplir con la otra. Cumplo con la otra, luego no cumplo con una. Entonces, en esos casos, la ley permitía que yo quebrantara uno de los mandamientos. Pensara cuál era más importante en ese momentito, optara por él y entonces sí, quebranté un mandamiento, sí, fallé a la ley, pero soy sin culpa porque no tenía opción. Son casos específicos, como cuando estoy enfermo, como cuando es parte de mi trabajo. Yo no puedo congregarme, pero sí puedo hacerlo a veces en línea. Está más allá de mi alcance. O sea, aunque quisiera, no puedo realmente. Entonces, sí, he cometido un pecado, pero ese pecado no me conlleva culpa. Es decir, hice algo incorrecto, no era lo que se esperaba de mí, pero al mismo tiempo soy sin culpa. Sin embargo, si lo que sucede es que el Barcelona y el Real Madrid van a jugar, lo que sucede es que hay una película muy bonita que yo quiero ver, ¿no? O sucede que algún pariente vino de viaje y yo quiero salir con él, entonces técnicamente he cometido pecado, ¿no? Ese es el término hatá. Sé que en este momentito alguien puede decir, hermano, pero ¿quién puede quedar exento de cometer pecado? Sí, o sea, a ese nivel de perfección. Y yo diría Jesucristo, ¿no? Pero aparte de Jesucristo, en efecto, y este es el punto importante de la ley, que quedar sin pecado muy difícil. O sea, es que se esperaba un nivel de perfección. De hecho, hace mucho tiempo, cuando teníamos todavía las máquinas de escribir y no podíamos corregir tan fácilmente el error, yo intenté sacar un trabajo de 3 páginas, no mucho, 3 páginas, y no colocar un solo error ortográfico o lo que fuera, de dedo, ¿no? Tardé todo un fin de semana, no lo logré. O sea, el escrito siempre fue con error. Nunca pude concluir 3 páginas sin error. Lo difícil que es, ¿no? Siempre uno yerra al blanco. Bien. Sin embargo, el texto me maneja otros dos términos. Jatá significa errar al blanco. Sin embargo, aparece ahí también el término pesa, ¿no? Y pesa significa o aparece aquí como rebelión. Y esto es lo que nosotros llamaríamos un pecado voluntario. Es decir, Dios quiere que yo haga X cosa, sí, pero a mí no se me antoja y no lo hago. Punto. O sea, quiero ir por otro lado. O sea, es diferente la persona que intenta hacerlo, pero no lo logra. ¿Ya? O la persona que piensa, y para esto hay un punto muy subjetivo del pecado también, persona que piensa, mira, las reuniones no son tan importantes. O sea, yo puedo faltar, no hay ningún problema, tal vez porque así le enseñaron, tal vez porque eso le dijeron. Y dice, ya yo puedo faltar a una reunión, eso no es tan problemático al final de cuentas, o sea, este Selvin es demasiado ortodoxo o demasiado radical o yo no sé qué es lo que le pasa, ¿no? Y a mí me enseñaron algo diferente, entonces usted cree algo diferente, entonces no se congrega, listo, ha pecado en el sentido de jata, pero no en el sentido de pesa, porque pesa significa rebelarse de manera voluntaria. O sea, hay un momentito en que yo caigo en rebeldía. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los hijos, ¿sí? Cuando uno les da una orden, pero ellos deciden, no, no lo voy a hacer.
O esto es el caso que Jesucristo puso una vez en una de sus parábolas, ¿no? Del padre de familia que le dijo a su hijo, ve a trabajar a mi finca y él dijo, no quiero ir, ¿no? Es una rebelión abierta. Este es el mismo caso que se presenta con Saúl cuando el Señor le dice, ve y destruye a Amalek, y Saúl dijo, no, o sea, sí lo destruyo, pero no voy a destruir todo, voy a tomar del anatema porque está bonito, ¿no? Está bello. Entonces decido brincarme la ley de Dios, ¿no? Y es un acto de rebelión. Entonces es un pecado, pero es un pecado más grave. Y más grave todavía es el último, que es Abón. Abón significa iniquidad. Y esto ya es una condición espiritual en que yo soy malo. Punto. Soy malo. Entonces, estos tres pecados van en orden. Hatá es el primero. Pecado genérico. Un error. Errar al blanco. Pesa significa eh, rebelarse, o sea, pecar, pero ya voluntariamente, ya rebelarse contra Dios, ¿no? Y luego iniquidad es el punto de degradación máximo. Entonces, un pecado me lleva al otro y luego pesa, el de intermedio, me lleva a abón, que quiere decir iniquidad, que ya es el punto máximo. Recordemos, nadie llega a abón así nada más, sino viene por rebelarse constantemente contra el Señor. Y esto va a suceder mucho en la Biblia. Todos los hombres de la Biblia pecaron en determinado momento. Pecaron en determinado momento. Algunos pecaron en el sentido de Hatá. Eso no hay mucho problema. Algunos se rebelaron contra el Señor porque en determinado momento les pareció bien lo que estaban haciendo. Menospreciaron la palabra del Señor. Esto fue lo que le sucedió a David en el caso de Urías Eteo. Se rebeló contra el Señor porque él sabía lo que era correcto y en determinado momento no le importó. O sea, el Señor viene a segundo plano. Me interesa más mi propio placer o salir del apuro en el que estoy y no tanto lo que el Señor dice. Sin embargo, cuando él es reprendido por Natán, él se humilla. O sea, él se arrepiente, él pide perdón, él cambia de actitud, ¿no? Y eso precisamente hace que él no llegue al siguiente nivel, al nivel de Abón, que es el que tiene Jezabel, por ejemplo, o es el que tiene Acab, por ejemplo, o u otros reyes, el caso de Manasés, dios de Judá, perdón, rey de Judá, que llenó a Jerusalén de sangre inocente. Entonces, son niveles de pecado. Y por eso no tenemos que tomar todo pecado como igual. Bueno, paso a leer algunos comentarios y sí quiero leer un comentario que me llegó al chat privado, ¿no? Con respecto a esto, porque yo anuncio el mismo día martes, yo anuncio cuál es el tema que vamos a estar tocando en la noche. Bien, dice Jorge Cambronero. Hola, buenas noches, mis queridos hermanos y hermanos Selvin. Gracias por el tiempo que le dedica a la enseñanza. Dios continúe bendiciendo ese gran ministerio. Muchas gracias, hermano. Realmente es un tiempo que con gusto damos para el Señor y también lo hacen posible ustedes. Si nadie me viera en Facebook, si nadie me viera, yo mejor grabo el video y lo subo después, ¿no? Pero gracias a ustedes también uno se anima para seguir produciendo el material. Y también a las preguntas que ustedes me hagan. Recuerden, no hay preguntas difíciles, sencillas, no interesantes. A alguien le van a interesar las preguntas y también las explicaciones. Margarita Tercero lo está viendo, dice saludos, hermano. Muchos saludos, mi hermana Margarita. José Fuentes dice, Dios lo bendiga, hermano Selvi. Muchas gracias, José. Luis David Álvarez Matos dice, si el juego es del Real Madrid y el Barcelona, ¿sigue siendo pecado la no asistencia? Bueno, eso lo complica más todavía, ¿no? Pero es un pecado, o sea, es lo que estamos diciendo. No al mismo nivel de gravedad de otros pecados. Y aquí sí quiero distinguir entre pecado y pecado, pero igual es errar al blanco, ¿no? Leandro Hernández dice, bendiciones, saludos desde Long Island, New York, mi hermano. Saludos, mi hermano Leandro. Melvin Flores dice, ¿la fidelidad de un cristiano está basada solo en los domingos o también incluye los días de semana? También, hermano Selvin, quiero saber, después de cuántos domingos se puede determinar como pecado cuando un hermano no asistió. Yo diría que es que estamos hablando aquí de que no asistir a una reunión
es un pecado. Ahora, yo aquí estoy hablando no como quien siempre ha asistido a las reuniones. Soy un asistente constante. Eh, Actualmente, ¿no? Actualmente me reúno los domingos, o los domingos, creo que el lunes es el único día que no tengo alguna actividad en la iglesia. No puedo tomar los Facebook Lives, ¿no? Estos que hago como una reunión, no es una reunión de la iglesia, pero es una actividad de la iglesia, ¿no? Los miércoles doy clase en una congregación, los jueves doy clase en otra congregación, los viernes doy clase en una escuela bíblica a través del internet. Los sábados doy clase aquí en la congregación y también a través de internet con otra iglesia. Y bueno, volvemos otra vez al domingo. Entonces, sí estoy bastante ocupado. Eh, Ha habido veces que yo no me congrego, es completamente cierto, pero ha habido algunas veces que yo no me he congregado, es completamente cierto. El hecho de que yo lo haya hecho no significa que no sea pecado. Es que este es el problema, ¿no? Que muchas veces los predicadores, aquello que ellos no hacen, lo consideran pecado, pero lo que ellos hacen, no. Bueno, es que no importa quién lo haga, no importa quién lo haga. No asistir a una congregación es jatar. No asistir a una congregación es errar al blanco. No asistir a la reunión esperada es errar al blanco. Entonces, por esa situación, yo debería de pedir perdón a Dios. No a usted, no al hermano, ¿sí? A Dios. Es decir, Señor, perdóname, no estoy haciendo lo que debería de estar haciendo. ¿Sí? Y eso es importante para nosotros, ¿sí? No estoy haciendo lo que debería de estar haciendo. Ok, nosotros manejamos, los predicadores manejamos la no asistencia a la congregación como em, un parámetro para medir la espiritualidad. Hay un error con eso, pero también hay algo certero con eso. ¿A qué sucede? Que generalmente cuando nosotros nos portamos bien, queremos estar ante la presencia del Señor y de los hermanos. Nos gusta. Y cuando nosotros cometemos pecado, generalmente no queremos estar ante la presencia del Señor ni de los hermanos. Eso es obvio. O sea, si yo ando en algo malo, generalmente no quiero saber nada de Dios. Entonces, por eso es que los predicadores utilizamos esto como un medidor. Puede que sí, puede que no. Pero, por ejemplo, cuando alguien no asiste a la iglesia, por decir así, un fin de semana, algo tuvo que haber pasado. Quizás la persona está enferma. Entonces, como predicador, bien haría yo en llamar, saber, ¿no? Quizás necesita mi ayuda y yo no lo sé. Quizás está enfermo, deprimido, triste, qué sé yo. Y yo no lo sé. Entonces, debería de estar al tanto de eso. Claro, cada predicador tiene su propia cruz. Sí, no estoy aquí tratando de corregir la vida o el ministerio de algunos. No, todos tenemos diferentes tareas. A veces pocos tienen sostenimiento a tiempo completo. Deberían de hacerlo. Tienen el tiempo, tienen el sostenimiento. Para eso están. Pero hay otros hermanos que no, tienen que ganarse la vida, tienen que trabajar, llegan cansados a casa. Es muy difícil llevar a una congregación y hacen lo que pueden. Pero sí, deberían de llamarlos la primera vez. La segunda ya deberían de hacerlo. Por si está enfermo, por si algo sucede. Cuando una persona deja de asistir constantemente a la iglesia por más de un mes, sin excusa, es decir, no está enfermo, es decir, sí puede, pero no quiere, esto significa que hay algún otro tipo de pecado en su vida más grave que yo no estoy viendo. Por eso es que rehuye la congregación. Por eso es que rehuye la presencia de Dios. Y fíjate que esto es bien interesante porque es exactamente lo mismo que sucedió en Génesis. O sea, cuando Adán pecó, luego el Señor lo buscó y le preguntó, ¿dónde estás? Y la excusa de Adán fue, escuché tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Es decir, mi pecado me hizo sentir mal. Y entonces generalmente las personas que cometen pecado critican a la iglesia. Es decir, yo no voy a la iglesia porque ahí hay un montón de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque ahí hay un montón de santurrones. Yo no voy a la iglesia porque ahí todo el mundo cree perfecto. Yo no voy a la iglesia porque qué aburrido. O yo no voy a la iglesia porque no hay Dios. Es una manera psicológica de negar mi situación espiritual. Yo ando mal, o sea, ando mal, ando cometiendo pecado y es constante,
Y debido a eso, simplemente no quiero tener nada que ver con Dios. ¿Ok? Pero hay veces que es bueno sincerarse, ¿no? Y decirlo de esa manera. Bueno, sigue diciendo Nicolás Lopeyú, bendiciones hermano. Miguel Padilla dice, saludos hermano, bendiciones hermano Selvi. Muchas gracias hermano. Luis David Álvarez Matos dice, BTW, era broma lo del juego de fútbol. Ah, bueno, no, no me preocupe, ¿no? Igual, a mí me gustaba mucho el fútbol. Contar aquí un poquito mis pecadillos, ¿no? Yo me bauticé a la edad de los 13 años y me congregué como por unos 6 meses. 13 años me congregué y luego poco a poco dejé de congregarme y pasé como unos 3 años, 2 años, 2 años tal vez sin congregarme. Y eso tenía que ver mucho con el fútbol, que a mí me gustaba mucho el fútbol y los partidos por los domingos. Entonces, fútbol o iglesia, bueno, gana fútbol. E iba al campo, ¿sí? Hasta que uno tiene que hacer una reflexión personal sobre a dónde me conduce esto, o sea, hacia dónde me lleva. Y entonces pensé que iba a congregarme, excepto los días, bueno, iba a jugar fútbol, excepto los días que hubiese iglesia. Entonces, por decirlo así, si el fútbol y la iglesia entraban en conflicto, yo iba a elegir las reuniones de la iglesia. Y eso terminó por alejarme del fútbol, porque ningún equipo quiere a uno que no se compromete. Si yo voy a estar un domingo sí, o un fin de semana sí, un fin de semana no, si voy a estar solo medio tiempo, me van a sacar del equipo, ¿sí? Y poco a poco fui siendo excluido y lo mismo sucedió, en efecto, con el fútbol. Yo también era aficionado y a mí me gustaba mucho ver los partidos, pero claro, en la época antigua, ya tengo varios años, ya tengo 50 años. Entonces, yo soy de la época de Romario, de Laudrup, de Koeman, de toda esa generación del Barcelona. Y a mí me gustaba mucho el fútbol, pero igual, si chocaba con las actividades de la iglesia, el fútbol quedaba en segundo plano. De poco a poco uno se va haciendo menos aficionado. Y sí soy capaz de disfrutar un partido, pero ya no le sigo la pista a la liga y eso genera menos conflicto para mí. ¿Sí? Es en caso mío. Tomás Canil dice, hermano Selvin, bendiciones. Gracias, hermano. Eric Torres dice, Dios lo bendiga, hermano, desde Houston. Ok, ¿la profetisa en la iglesia de Cristo es bueno o ya no aplica? No, definitivamente ya no aplica. En otro momento hablaremos acerca de los profetas o las profetas, porque hay todo un mal entendimiento en el mundo evangélico sobre eso, ¿no? Entonces, muchas veces este es un error a la hora de estudiar la Biblia, ¿sí? Porque en la Biblia nosotros notamos que en el Antiguo Testamento había profetas y en el Nuevo Testamento también. Entonces, Felipe, por ejemplo, el evangelista, tenía 4 hijas que eran profetisas. Y entonces uno dice, mira, en el Antiguo Testamento había profetas y en el Nuevo Testamento también, porque Agabo era un profeta, porque Felipe tenía 4 hijas. Entonces, ¿por qué en la iglesia hoy en día no tenemos nosotros profetas o profetisas? Pero luego cuando uno dice, ¿qué es un profeta? ¿No? Y ahí tenemos un mal entendimiento. O sea, las iglesias evangélicas nos han perjudicado en la definición de los conceptos y entonces para discutir bien la situación nosotros debemos tomar cierto tiempo. O sea, podemos hacer un en vivo sobre los profetas. ¿Qué eran realmente los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué eran ellos? ¿No? ¿Y qué eran los profetas del Nuevo Testamento? Para luego decir, ok, en el día de hoy, tiempo de hoy, tenemos profetas, ¿no? Solo que no nos hemos dado cuenta, solo que no los llamamos así. Ok, Julio Chávez dice, saludos hermano, ¿cuál es el punto de vista acerca de algunos predicadores que enseñan que la única reunión importante es del día domingo? Mira, realmente esto depende de las congregaciones, ¿sí? Es decir, la escritura dice que nosotros tenemos que congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, aconseja no dejando de congregarse. Entonces, tenemos que congregarnos. Ahora, las congregaciones como tales, pues
deciden qué días se van a congregar, ¿no? En efecto, todas las iglesias de Cristo se congregan domingos, eso es como obligatorio. Pero luego cada congregación, y esto es los líderes de esa congregación, los ancianos, los diáconos, qué sé yo, los evangelistas, cuando la congregación es joven, toman las decisiones de qué días y qué horarios de reunión va a tener la congregación. Y en esto hay total libertad. No hay nada en la Biblia que diga, por ejemplo, el miércoles tenemos que hacerlo. Entonces, algunas congregaciones lo hacen el miércoles, bien. Otras congregaciones lo hacen el jueves, bien. O martes, no hay problema con eso. El punto es, cuando la congregación determina que tiene reuniones X o Y días, ahora yo soy responsable de esas reuniones porque la congregación las ha establecido. Algunas probablemente yo no pueda, ¿no? Porque digamos, salgo del trabajo a las 5 de la tarde y la reunión es a las 5:30 al otro lado de la ciudad y yo tardo más de una hora en llegar, no puedo llegar. Ok, entonces estoy sin culpa porque tengo una muy buena excusa. Pero si yo vivo al lado de la congregación y sí puedo estar, tengo que comprometerme. Es aquí donde estimo cuál es mi prioridad. Mi prioridad es la congregación, es la iglesia, o mi prioridad es la telenovela. ¿Cuál es mi prioridad? Y claro, a la hora que yo escojo que mi prioridad no es la iglesia, entonces no soy el tipo de cristiano que se espera que sea. Total, fallé o erré al blanco. No era lo que se esperaba. Ya vamos a hablar un poquito de legalismo. Un hermano me escribió una nota bien interesante al privado y quiero también leerla. Ya el tiempo se me está yendo. Luis Mejía dice, Dios lo bendiga, mi hermano, saludos. Ok. Leandro Hernández dice, mi hermano, ¿puedes dar un estudio de Génesis capítulo 6? Sí, con gusto. Sobre los nefilim, los gigantes, los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres. Sí, con gusto. Ok, José Ricardo Santamaría, voy a anotarlo, sí, voy a anotarlo porque después se me olvida. Dice, bendiciones, Servin. Un comentario, por favor, de este evento. Jesús dijo que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia al Espíritu Santo. Y Pablo dijo, he sido blasfemado. Es que hay un momentito, sí, en Marcos 3, que es el texto original, luego los otros evangelios toman este mismo. En Marcos 3, en que Jesús está haciendo un exorcismo, está sacando un demonio. Y luego los fariseos están allí. Y ellos empiezan a decir que Jesús echa fuera a los demonios por el espíritu de Belcebú, o sea, el diablo. Y entonces Jesús responde a ese comentario diciendo que todo pecado al ser humano le puede ser perdonado, pero que la blasfemia o el insulto contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ok. En este siglo y en el venidero se refiere a la era judaica, la era en que Jesús está, porque Jesús pertenece al antiguo siglo, y el siglo venidero se refiere a la era cristiana. Es un pecado que no tiene perdón ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. O el pecado imperdonable, ¿sí? Y entonces, entendiéndolo de manera contextual, yo opino que, es mi opinión, no podemos estar en desacuerdo, no hay problema, que Jesús está hablando de aquellos fariseos que en ese momentito, viendo la acción del Espíritu de Dios, o sea, viendo la acción, la fuerza del Espíritu, porque él mismo dice, yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Entonces, viendo la acción del Espíritu, se atreven a proferir, digamos así, un insulto, diciendo, es Satanás, ¿no? Eso es el espíritu satánico. Y bueno, esto Jesús dijo, esto es imperdonable, esto no se puede perdonar, advirtiendo. Ahora, aquí hay un punto bien interesante, ¿no? Bien interesante, porque a veces ciertas iglesias hacen ciertos actos, ¿no? Ciertos actos que parecen milagros, pero que no son milagros, son gente contratada. Y lo digo aquí en Facebook, ¿sí? Hay muchos pastores, muchos famosos. Hay uno en Guatemala que se llama Cash Luna, hay otros, vamos a poner el caso de Cash Luna. Entonces, Cash Luna a mí me parece un farsante, o sea, me parece, ¿no? Me parece un farsante
Me parece que todos los milagros que él publica son falsos, que todos que todo eso es falso, eso es pura pantalla, ¿no? Me parece porque los hechos así lo determinan. O sea, siempre sana a alguien que nadie conoce. Pero aparte de eso, viene el COVID-19, las noches de gloria, que es donde se celebraban todos esos milagros, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban, todos esos milagros de gran categoría tienen que ser cancelados porque el COVID está presente. Oye, si tienes el poder, tienes el poder para sanar a un ciego de nacimiento, ¿no tienes el poder para detener al COVID-19? Pues no, no lo tiene, por eso se cancelaron las noches de gloria. Este otro farsante que se llama Guillermo Maldonado llegó a Tegucigalpa cuando había nada más dos infectados en toda la nación de COVID-19. Recibió un chequecito bien generoso de parte del Congreso de Honduras porque en ese tiempo gobernaba el Partido Nacionalista y el Partido Nacionalista es religioso evangélico, tiende a serlo, ¿no? Religioso evangélico. Y entonces ellos hacen ciertas cosas para quedar bien con los adeptos, o sea, la población. Entonces lo contrataron, le dieron un cheque bastante jugoso, oró por la nación y declaró que el COVID estaba vencido, que Dios le dijo, no, ya, lo derrotaste, listo. Y entonces los miles que murieron en Honduras de COVID, desde que murieron, porque murieron después de esa famosa oración. Entonces, eso me lleva a mí a un escepticismo. Entonces yo digo, es farsa, es farsa. ¿Eso es blasfemia? No, considero yo que es la verdad. Eso es farsa. Y no creo yo que ellos tengan el Espíritu de Dios. O sea, no lo considero. Pero, ok, si yo estoy viendo, este es el caso, ¿no? Y a las pruebas me remito. O sea, yo no soy una persona cerrada ante los milagros. O sea, yo creo en la posibilidad de los milagros, solo que no creo en estos milagreros, ¿sí? Pero creo en la posibilidad de los milagros. Y si, por ejemplo, yo tengo tres hermanos que no ven, es una enfermedad incurable médicamente hablando, y si uno de estos impone las manos sobre ellos y enfrente mío, pues recuperan la vista, yo quedaría completamente asombrado y tendría que hacer un cambio total en mi chip, ¿no? Y tratar de entender la situación. Eso es lo correcto. Pero si luego yo digo, sí, sí, claro, obró ese milagro por el poder de Satanás, hey, espérate. Ahora estás metido a un problema porque estás viendo el milagro y estás profiriendo un insulto contra el Espíritu a través del cual Él está haciendo esa obra. Si ese es el Espíritu Santo, estoy en serios problemas. ¿Sí? Es pecado imperdonable. Entonces, a eso, creo yo, se refería a ese pecado imperdonable. Muy bien. Por otra parte, el Espíritu Santo está íntimamente implicado en la conversión de la persona. Así que yo no puedo insultarlo y luego ser convertido. Ok, Yader Sánchez dice, en el Salmo 51, David dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Qué término usa? Gracias, hermano. Ahorita podemos ver eso. Ok. De hecho, ahorita podemos ver eso. Si me permiten, voy a buscar en la Biblia en línea, Salmo 51. Es el Salmo 51, 2, ¿no? Lo voy a buscar. Ok, es el término abón, ¿no? Es el término abón el que utiliza. Eh, en efecto, es la situación de la iniquidad. Ok, entonces, en este caso, él está considerando, ¿no? Que ha llegado a un nivel más alto que una simple rebelión y que hay una iniquidad en él. Ahora, yo quiero hacer un comentario, si lo tenía en mente, pero se me fue, ¿no? Dios no visita el pecado hatá hasta la segunda, tercera y cuarta generación, ni tampoco visita la rebelión.
Es decir, yo puedo pecar y mi hijo no tiene ninguna responsabilidad de eso. Pero la iniquidad es la que el Señor está diciendo que visita hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hay un nivel mayor en el que el Señor visita la tercera y cuarta generación. O sea, si alguien simplemente peca, no hay ningún problema. Y por eso es que David dice, lávame de mi iniquidad. Ahora, el hecho de que David dijera eso no implica que David tuviera esa iniquidad. Quiero aclarar. Eh, es decir, el texto dice que David dijo, lávame de mi iniquidad. Como también dice que David dijo, en pecado he sido concebido. Entonces, eso no significa necesariamente que así era, sino significa que él lo dijo. ¿Ya? Esta diferencia es bien importante, ¿no? A la hora de leer la Biblia, porque muchas veces en la Biblia los autores dicen X o y ese X o Y no es necesariamente una verdad. Entonces, en este caso, David cree que él tiene iniquidad y que Dios debe lavarla. O que Dios puede lavarla, ¿no? Pero eso no tiene necesariamente que ser así. Bien, Sandra Godínez dice, bendiciones, hermanito. Después de pandemia, muchos se acomodaron conectándose por Zoom o lo ven en transmisión en cualquier canal, ¿no? Una vez más, esto ya es una decisión congregacional. Sí, es que eso creo yo que teníamos de respetarlo bastante. Yo aquí, a través de este live, vierto mi opinión. Esta es la opinión muy particular de Selvin Monterroso. Y vierto mi opinión. Pero en ningún momento yo trato de legislar o hacer una cosa así para las congregaciones, ¿no? Muchos de las congregaciones me miran, toman mi perspectiva, pero creo yo que la autoridad máxima en todo asunto es la congregación local. Hay ciertas congregaciones que tienen idiosincrasias diferentes. Digamos, hay congregaciones de centro de ciudad. No significa, estás en una ciudad como Nueva York, que es grande, que yendo en auto de un lado, de una esquina de la ciudad hacia el centro, uno se tarda 2 horas, hora y media, o sea, eso es muy grande, ¿sí? Y entonces la congregación, cuando tiene miembros de muchos lugares de la ciudad, a veces estima que una reunión por Zoom es productiva porque alcanza a todas las personas. A veces las congregaciones también están en zonas sumamente peligrosas, la vida no vale nada, y hacer la reunión en la noche de miércoles es complicado, ¿no? Porque es peligroso para los hermanos, sobre todo si son pobres y salen caminando del lugar de congregación. Varias veces en Tegucigalpa, en el barrio Guanacaste, a mí me rompieron el vidrio del carro y me robaron el radio o la batería. Esas cosas me pasaron. Gracias a Dios nunca me pasó nada a mí, pero sí pasaban esas cosas. Entonces, en esas circunstancias, el liderazgo de la congregación puede tomar una decisión como nos reunimos más temprano o transmitimos a través de Zoom. O sea, está dentro de su facultad hacerlo. Y sí, sí, claro, se acomodaron muchos. Y hay congregaciones que son congregaciones de pueblo, de colonia, por ejemplo, incluso dentro de la gran ciudad, los miembros pertenecen a una colonia específica donde todos los miembros caminando llegan a su casa y no es un barrio peligroso. Entonces, el liderazgo de la congregación toma la decisión en base a la idiosincrasia de la congregación. Y también determina quién falta y quién no falta, qué es lo que exige de sus miembros. Creo yo que la congregación tiene esa facultad para hacerlo. Entonces, lo que yo opino, por ejemplo, es muy general. Por eso inicié diciendo incluso, algunos tienen más reuniones, otros menos, ¿no? José Fuentes dice, muchos hermanos dicen que las reuniones en la semana no son más importantes como el domingo y pues a veces pudiendo ir en la semana no van porque según no es pecado. Ok. Creo yo que todas las reuniones son importantes, pero no son igualmente importantes. Y este es el detalle, ¿sí? Es que una cosa es decir, las reuniones entre semana no son importantes. Eso no. Las reuniones entre semana son importantes, pero la reunión de domingo es de mayor importancia.
Eso quiero establecerlo, ¿sí? Y por eso, si un hermano, por ejemplo, tiene un trabajo que le imposibilita asistir los miércoles, yo no vería mucho problema y no enfatizaría, oye, búscate otro trabajo, o cambia de trabajo, cambia de empleo. Pero si el empleo le imposibilita asistir los domingos, yo sí le diría, cambia de empleo, busca otro empleo, ¿no? Porque te está imposibilitando algo que para nosotros es más importante que otra cosa. Entonces, digamos, escuché la vez pasada a uno de mis estudiantes decir por internet que en efecto todas las reuniones son igual de importantes, pero desde que los domingos hacemos cosas que no hacemos los otros días, creo que no es exactamente así, ¿no? Creo que hay mayor importancia, pero igual todas son importantes. Martín Morales dice bendiciones, hermano Selvin, saludos. Bendiciones, hermano. Raúl Chumile dice bendiciones. Edgar Lucero dice muchas gracias, hermano. Aquí atento a la clase. Muchas gracias. Gracias, hermano. Jorge Reyes dice saludos, hermano. ¿Qué sucede si me mudo a un país donde no hay iglesia de Cristo? Y si hay, está a miles de millas de donde resido. Muy bien. Ahí es cuando, hermano Jorge, ahí es cuando la madurez lo obliga a uno a iniciar la congregación, ¿no? La mayoría de las congregaciones se dan por ese caso. Entonces, vea, la Iglesia de Cristo de la cual yo provengo en Guatemala, mi iglesia materna, ¿no? Es una iglesia bastante vieja ya, tiene sus 150 miembros, un poquito más. Y esta congregación allá en Guatemala surgió precisamente por eso que usted está diciendo. Resulta que cuando las iglesias de Cristo llegaron a Guatemala, obviamente llegaron a las principales ciudades, en este caso la segunda ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, tenía una sola congregación. Y los hermanos en aquella época vivían a 18 kilómetros. 18 kilómetros hoy en día, eso no es nada. O sea, hoy en día eso es 20 minutos en auto. Es una distancia corta, ¿no? Pero en aquella época eran 3 y media o 4 horas caminando. Es diferente porque era caminando, ¿no? Y entonces los hermanos para poder asistir iban 4 horas de ida y 4 horas de regreso. Eso hacía 8 horas de caminata, más 2 horas que tardaba la reunión. O sea, era un esfuerzo bastante grande. Y ellos tendían, había dos hermanos, más mi papá, tendían a asistir de manera esporádica, es decir, a cada 15 días o a cada mes, ¿no? A 20 días, creo. Entonces, era esporádico, o sea, una semana vamos, una semana no, porque queda demasiado lejos. Y la lejanía hacía que, o sea, no puedes asistir los miércoles, porque tienes que caminar 4 horas de ida, cuatro de vuelta. Eso hizo precisamente que ellos se pusieran de acuerdo y porque no iniciamos la congregación acá, ¿no? Para tener todas las reuniones posibles. Y entonces cuando yo era niño hacíamos caminatas los domingos, a veces recuerdo los miércoles en la noche, venir en los hombros de mi papá, mientras él sostenía mis pies con una mano y con otra mano alumbraba el camino con una linterna, porque eso era lo que había, no había alumbrado eléctrico. Tengo esos recuerdos, ¿no? De su linterna, iluminando el camino, caminando 3 kilómetros. 3 kilómetros es una caminata de una hora. Y eso sí ya se podía, ¿no? Una hora, asistimos todos los domingos, asistimos los miércoles, él regresaba del trabajo temprano, nos alistábamos y vamos, cenábamos y nos vamos a la reunión de la iglesia. Y eso era bonito realmente, pues eso es lo que toca. O sea, si en determinado momento la vida, el trabajo me lleva a mí a un lugar donde no haya ninguna congregación ni hermano cerca, pues me toca iniciar la obra. O sea, así es como la iglesia se extiende. Y pues si no me siento capaz, no, el Señor me va a ayudar, definitivamente. El Señor siempre ayuda cuando uno se entrega a su trabajo. Es diferente cuando yo digo, ¿sabes qué? No quiero estudiar, que el Señor me ayude. No, el Señor no ayuda a perezosos, pero sí ayuda a las personas que lo necesitan en determinado momento. Luis Tojín dice, bendiciones, Selvin. ¿Será que cuando Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, está diciendo que puede llegar el punto de volverse un estado de rebelión? Sí. Se comienza como
Kata, jata, ¿no? Con J, bueno, no importa cómo se escriba, ¿no? Pero es jata, y se puede acabar como pesa, rebelión, sí. Eh, eso es lo que sucede. O sea, son degradaciones. De hecho, hay una meditación bien interesante sobre Pedro cuando niega a Jesús, ¿no? Porque en el Evangelio, si mal no estoy, es el Evangelio de Lucas. Puede que me equivoque, sí, 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 sí. Puede que me equivoque. Sí es Lucas o es Juan. Ahorita no sé dónde exactamente leí esto, pero cuando uno lee el texto en griego de la negación de Pedro, puede que en los tres evangelios. La primera vez que se le hace la pregunta a Pedro, la pregunta se le hace de manera indirecta. Me daba cuenta yo que la traducción de español, que es la Reina Valera, la que yo utilizo, no captaba ese matiz que el griego tiene. Entonces, por ejemplo, la primera vez que le dicen a Pedro, tú eres de sus discípulos, no le hacen la pregunta directa, sino le dicen algo como, ¿verdad que tú no eres de sus discípulos? O sea, lo están obligando a mentir. Es decir, le están cerrando la puerta, pero le dejan una puertecita abierta. En vez de decirle, ¿eres o no eres? Le dicen, ¿verdad que tú no eres de sus discípulos? Y entonces, con una simple sonrisa, él puede estar contestando y negando, ¿sí? La segunda vez se le hace la pregunta directa. Tú eres de sus discípulos, ¿no? Y la tercera vez se le hace la pregunta confrontativa, o sea, tú eres, o sea, es una acusación. Y ahora él tiene que negar. Entonces, ¿qué sucede? Que Satanás la primera vez no va a confrontar, porque al confrontar, Pedro no niega, sino que va a suavizar. Y esto sucede todo el tiempo. O sea, Satanás no va a venir y me va a ofrecer a mí heroína. O sea, eso no va a pasar porque yo no la voy a consumir, porque voy a pensar que eso es nocivo para mi cuerpo. No voy, o fentanilo, ¿no? Yo no quiero ser zombie, pero sí me va a ofrecer lo que yo considero que no es tan nocivo para mi cuerpo, como marihuana. Lo primero que va a aparecer es, no es tan adictiva, no es tan alucinógena. Las personas salen de eso, ¿no? No quieres probar, por curiosidad. Entonces pienso, no es una droga tan mala, ¿ok? Así comienzo con marihuana y termino con heroína, ¿no? Comienzo con marihuana, termino con fentanilo. Entonces, porque hay todo un proceso. Y lo mismo sucede exactamente con esto. O sea, yo me empiezo a congregar allá de vez en cuando, un domingo sí, un domingo no, mi espiritualidad se va a enfriar. Lamentablemente no nos queda tiempo, sigo leyendo los comentarios, pero es que voy a detenerme aquí por un momento. ¿Qué tan importantes son las reuniones? Ahora lo estoy poniendo en otra sintonía. Mira, cuando nosotros nos convertimos, lo digo porque esto es importante, luego leo los comentarios, sí, aunque solo los lea y no los conteste. Cuando nosotros nos convertimos, la Biblia usa muchas metáforas, ¿sí? Por una parte dice que somos labranza de Dios. Apolos, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, aquí hay tres factores. Uno que siembra, el apóstol. Uno que riega, el evangelista. Y uno que da el crecimiento, Dios. Pero da el crecimiento en base a la siembra y la riega. ¿Sí? O sea, aquí el importante es Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 3. Pero importa, sí, el que siembra y el que riega son servidores de Dios. O sea, Dios da el crecimiento a través de ellos. ¿Qué pasa si la semilla no es sembrada en mí? Pues no puede haber crecimiento. ¿Y qué pasa si la semilla no es regada? Pues no puede haber crecimiento. Es que Pablo no demerita al que siembra y al que riega, simplemente sitúa la importancia en el que da el crecimiento, pero da el crecimiento a través de sus siervos. Ok, cuando yo me convierto al Señor, una semillita es sembrada. Si esa semillita no es regada, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, no hay salvación. O sea, así de simple. El problema es que la mayoría de nuestros teólogos entienden la Biblia a través de los ojos de Lutero, y Lutero se equivocó, como cualquier otro, ¿sí? Como cualquier otro. No hay crecimiento. Se utiliza también otra metáfora, la metáfora del bebé, ¿no?
Cuando yo nazco de nuevo, significa que soy un bebé. O sea, mi hijo nació, muy- nació de 9 meses, pero es un bebé. Necesita leche y leche no adulterada, leche materna, para crecer. Luego va a necesitar alimento más sólido. Entonces, hay un momentito en que a nosotros nos dijeron leche materna y libre demanda, porque nuestro bebé nació bajo de peso. Entonces, libre demanda y leche materna, cuando él quiera, a la hora que él quiera, ¿no? Entonces, tienes que darle, listo. Y no le esté dando fórmula, no le esté dando papilla, no le esté dando nada, solo leche materna, porque si no, se desnutre. Bueno, el papá empieza a darle un montón de cosas y él no está listo para digerir eso. Pero hay un momento en que los médicos dijeron, empiece con la alimentación y después no siga con la leche materna, porque se está desnutriendo, necesita algo sólido, o sea, él ya necesita otra cosa. Y esta es parte del crecimiento, ¿sí? Entonces sucede lo mismo con los miembros. Si el miembro no se congrega, no toma leche y por lo tanto no crece, no hay desarrollo. Entonces la reunión sí es importante. Y la preparación del ministro sí es importante, porque muchos ministros piensan que por haberse graduado ya después de 2 años de una escuela bíblica ya se saben todo, ya conocen todos los misterios bíblicos y resulta que después de 20 años están dando leche a sus miembros y eso está mal. No les dan alimento sólido. Entonces tiene que haber todo un proceso de crecimiento y para que haya un proceso de crecimiento el ministro es el primero que tiene que crecer. Y no se puede crecer si nosotros desechamos las reuniones. O sea, las reuniones son para edificación y la edificación es necesaria para el cuerpo de Cristo. Ahora, notemos que yo estipulé allí que el desarrollo era importante para la salvación. Revisando las parábolas de Jesús, eso está allí. O sea, la semilla, por ejemplo, la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar, parte de la semilla que sembró cayó junto al camino. Vinieron las aves, se la comieron, se la llevaron. Alguna cayó en pedregales, estos son los que oyen la palabra con gozo, pero cuando vienen las persecuciones abandonan el camino, se van, su salvación se perdió, se está en riesgo. No puedo decir salvo siempre salvo. O sea, no, tienes que estar en las reuniones. Y luego, la tercer tipo de semilla es aquellos que están en la iglesia, pero la semilla se hace infructuosa debido al engaño de la riqueza, los afanes de este siglo, es decir, no se congregan, te fijas. O si se congregan, no están en lo que están. O sea, me congrego, pero estoy cumpliendo con un requisito, cruzo los brazos, estoy acá, ok, qué bien, pero no estoy en lo que estoy, no estoy en el crecimiento. Por eso es que Pedro dice que poniendo toda diligencia debemos agregar a nuestra fe virtud. Y virtud significa, es el griego arete, que significa esta actividad, ¿no? Esta acción, esta capacidad de analizar, de estudiar, de leer, de reflexionar. Me encantan a mí las personas que me critican mis predicaciones, que después de una semana me dicen, venga, la semana pasada usted predicó de esto o de lo otro, y fíjense que yo no estoy de acuerdo, me encanta porque le pusieron atención, porque pensaron, porque reflexionaron. Puede que no me gusta que me critiquen y puede que estén equivocados, puede que yo esté equivocado, pero me encanta la actitud de sí, estoy en lo que estoy. Esa persona va a crecer, esa persona va a prosperar. Bien, Mauricio Chan dice, buenas noches hermano, Dios te bendiga. Sería bueno un estudio sobre Efesios 4:11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muchas gracias. Sí, y sobre todo porque hay una tremenda herejía que se llama, herejía, perdón el término, ¿no? Pero herejía que se llama la iglesia de los 5 ministerios que se basa en este texto. Podría hablar un poquito de eso y de entender el texto de mejor manera. Muy bien, hermano, vamos a irlos anotando ahí. Eric Rivera dice, saludos, hermano. Si tenemos reuniones en los hogares y corresponde la reunión donde X hermano y ese fin de semana el hermano se va para el baile, podemos realizar la reunión en esa casa. Bueno, tocará, pero no la repita. O sea, qué interesante, ¿no? Para el baile. Ok. Yo estaría muy decepcionado en esa situación, pero igual.
igual, ya nos reunimos, ya estamos aquí, hagamos lo que toca, pero creo que ese hermanito necesita una reprensión. Toca, trabajo. Hay cosas que a uno no le gusta hacer, pero hay que hacerlas. Creo que en ese caso sí toca. ¿Será por eso, dice el hermano Rudy Arguera, será por eso que hermanos han dejado de venir a las reuniones entre semana? Me gustaría saber qué predicadores son esos para ver si esas familias ven o escuchan a otros predicadores. Bueno, claro, solo para saber nada más. Creo que se refiere a los predicadores que piensan que las reuniones no son importantes. De hecho, no, hay ciertos predicadores que creo que por molestar lo hacen, ¿no? Recuerdo que para la final del mundial pasado, que me perdonan, no recuerdo ni quién ganó el mundial. Ok, sí, qué pena, fue Argentina, ¿cierto? Ok, entonces, esa final, yo sí quería verla. O sea, era aficionado al fútbol, yo quería ver la final del Mundial. Lamentablemente la pusieron a la hora del culto y me tocó predicar, ¿no? Me tocó predicar ese día, en Guatemala andaba, ah, prediqué y después nos fuimos a comer pizza, ¿no? Los hermanos nos invitaron a comer pizza y entonces fuimos allá a la pizza, digo, en la pizzería es que aparece el resultado, ¿no? Y en ese momentito, a mí se me olvidó el partido, en ese momentito, oye, el mundial, ¿no? De veras, ¿quién ganó la Copa del Mundo? Y veo, ok, ganó Argentina. Y a mí no me gusta el fútbol argentino, ni soy, a mí no me gustan los argentinos, ¿sí? Y entonces digo, la selección de Argentina, ni Milei me gusta. Entonces, me quedo viendo el partido, poquito del reprise, ¿ok? Y me meto al Facebook y un hermano, no sé si llamarlo hermano, predicador, resulta que canceló la reunión en su iglesia por ver el partido. Y estaba viendo el partido, ¿no? Y entonces dice Argentina 1-0, por ejemplo. Estoy citando, ya, eso ya está muy lejos. 1-0. Estoy disfrutando el partido y me imagino que muchos hermanos ortodoxos legalistas ya me condenaron. La verdad que a mí no me interesa lo que él haga con su vida. ¿Sí? La verdad es que yo pienso que él no llegará al reino de los cielos, sabiendo todo lo demás que enseña. Me importa un comino. Pero lo hace por fastidiar a los demás. Y no se trata de eso. Esto sí es un problema que tenemos muchos predicadores. Queremos que las personas hagan lo que nosotros decimos y nos molestamos porque no lo hacen. Realmente vive y deja vivir, pero tienes que reprender. Y reprender significa te llamo la atención por tu propio bien. Si no te parece, listo, no hay problema. Tú eres feliz, yo soy feliz, seguimos siendo compañeros, amigos, te sigo saludando, no hay ningún problema. Pero tengo que decirte lo que está mal. Bueno, Alicia Rocha dice, saludos hermano, yo estoy interesada en el estudio de los profetas actualmente. Muchas gracias hermana. Tenemos entonces dos temas pendientes. Dice Alejandro Arriaga, dice, hola hermano Selvin, buenas noches, Dios siga bendiciendo su vida. Es pecado no reunirse los días de semana, saludos, Dios de guarde. Bueno, precisamente eso estábamos diciendo, que hay diferentes tipos de pecado, de diferentes niveles de pecado, que en el Antiguo Testamento se pueden encontrar tres niveles de pecado, que sería el pecado como fallar al blanco, el término jatá, el término pesá, que significa rebelarse, y el término abón, que significa iniquidad, que es lo peor, ¿no? Entonces, sí es pecado en el sentido de jatá, pero no en el sentido, en los otros sentidos. En Sebastián de la Rosa dice, hermano Selvin, Dios continúe bendiciendo, gracias por la enseñanza. Fausto Piña, bello, dice Dios lo bendiga, hermano. Igualmente, hermano Fausto, hasta Dominicana. Espartaco Alonso dice, saludos, mi hermano Selvin Monterroso. Torres Jesse dice, buenas noches, hermano Selvin, disculpe, ¿es posible mandar el material del tema? Gracias. No tengo material, yo estoy hablando aquí, simplemente estoy sacando lo que tengo en mente, ¿sí? O sea, no tengo material, sino con gusto yo lo postearía, ¿no?
Sebastián de la Rosa dice, hola hermano, siempre he entendido que el pecado imperdonable está ligado a la falta de arrepentimiento, o sea, la no aceptación de la obra del Espíritu Santo. Sí, y es que mira, aunque voy a matizarlo un poquito, ¿sí? Porque el término blasfemia significa insulto. Entonces, blasfemia es algo que yo pronuncio, que a veces queremos darle dos vueltas, ¿no? Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemia es un insulto. Cuando a mí me dicen, qué sé yo, predicador XXX, ¿no? Eso es una blasfemia, ¿no? O si me dicen hijo del diablo, es una blasfemia, ¿no? Porque eso se toma como una, claro, blasfemia a Selby, eso no vale mucho. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es proferir un insulto contra el Espíritu Santo, pero usted tiene razón. El Espíritu Santo está íntimamente ligado a la conversión de la persona. Por lo tanto, si se blasfema contra el Espíritu Santo, no puede haber conversión. O sea, no puedo yo insultar a quien me está redarguyendo de pecado, ¿no? Hermano Rudy dice, este siglo, Olam, Eser, muy bien. Bueno, este es en hebreo, sí, en arameo. Dice, se refiere a la era presente, el mundo actual, marcado por el tiempo y la limitación humana. El siglo venidero, Olam Abba, se refiere a la era mesiánica, el reino de Dios o la eternidad. Otro ejemplo es que no reciba 100 veces más ahora en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Muy buen pasaje. Buen pasaje este de Marcos 10, 29, 30, ¿no? Allí, en efecto, siglo venidero, pues tiene que referirse a la eternidad porque está hablando de la vida eterna, ¿no? Que se recibe en el siglo venidero. Déjeme echarle otra pensadita a la situación, ¿no? Ahora, el término es arameo, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, pues, se escribió en griego. Entonces, el término es eón, ¿no? No es olam, ¿no? Y olam quiere decir para siempre. Entonces, claro, cada vez que se utiliza un término arameo para las palabras de Jesús, es especulativo. O sea, quiero decir, Jesús tuvo que haber dicho eso en arameo. Tuvo que haber, porque arameo hablaba él y sus discípulos. Nosotros lo tenemos en griego. Citarlo en griego es seguro, porque así está en el Nuevo Testamento. Pero recuperar las palabras arameas que él utilizó es especulativo. O sea, puede que sí, puede que no. O sea, hay cierto nivel de especulación en la terminología. Pero el texto es muy interesante. ¿Cómo es que en Marcos 10, 29 sí se está utilizando el siglo venidero para la era mesiánica? Es decir, no la era mesiánica, sino la era después de la venida de Cristo, donde la persona en el siglo venidero recibiría la vida eterna. Ahora, el detalle es, y ya vamos a terminar porque ya se me están yendo los espectadores. El detalle tiene que ver con el significado de este siglo y el siglo venidero en la época de Jesús. Podemos hacer un estudio de eso, un en vivo de eso. Ahí tengo que traer algunas gráficas porque el significado que tenía en el judaísmo, esa terminología, este siglo y el siglo venidero, es muy diferente al significado que se le va a dar después en la era de la iglesia. Ya, porque digamos, la era del espíritu en la iglesia pertenece a este siglo o pertenece al siglo venidero. Y este es el detalle de cómo ciertos pasajes, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, primero a los Corintios capítulo 10, la frase a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, tienen sentido a través de esta situación. Ese tema es muy, muy interesante. Bien, Alejandro Sánchez Vargas dice, buenas noches hermano, Dios lo bendiga y guarde siempre. Saludos. Rolando Velázquez dice, Dios lo bendiga, hermano Selvin, muy motivadora la clase. Edita García dice, saludos, Selvin. Saludos, Edita. Isaías Quintanilla dice, Dios lo bendiga, hermano Selvin. Igualmente Isaías Alba Rocha dice, Dios lo bendiga, hermano Selvin. Gracias por la enseñanza. Alberto Hernández dice, ¿se podría decir que el texto habla es de la intención y no de la intensidad? ¿Qué texto? Alberto, ¿qué texto? Es decir, uh,
bueno, como citamos varios textos, no sé si está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo o el texto que yo estaba citando de Éxodo. A Julio Carvajal dice, hola, bendiciones. ¿Qué pasa cuando me estoy congregando en una iglesia evangélica porque no hay cerca iglesia de Cristo? ¿Es pecado? No cuenta como congregarse. No, no cuenta como congregarse. O debería iniciar una congregación nueva. Eso es lo ideal, ¿sí? No cuenta como congregarse. Yo no tengo ningún problema con que de cuando en cuando visitemos alguna iglesia evangélica y qué sé yo he estado en misas también. Estudié en la Universidad Católica, estudié en misas. Claro, y yo no soy referente para lo que es correcto. De que yo lo hice no significa que sea correcto. Pero yo no veo problemas. ¿Sí? No veo problema. De hecho, a mí me interesa cuando viene algún orador muy interesante, muy importante, una conferencia, un tema que a mí me interesa, que no tiene que ver con la salvación, porque en la salvación la doctrina de la Iglesia de Cristo, creo yo, es perfecta. En otros temas nos pueden enseñar mucho, o sea, mucho, mucho, mucho realmente. Cuando en sociedades bíblicas venían esos grandes teólogos traductores de la Biblia, como Edesio Sánchez, yo iba, ¿no? Hay que ir y escuchar. Algo me van a enseñar. Pero tal como congregarme, decía, no recuerdo qué padre de la iglesia, creo que Ignacio de Antioquía decía, ¿por qué tienes que comer pasto ajeno? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿O por qué tienes que beber leche adulterada? Que este es el punto. Cuando uno es recién convertido, debe beber leche no adulterada. Cuando uno tiene mayor madurez, uno puede discernir una cosa de la otra. Entonces, eso varía. Julio Carvajal dice, hermano, bendiciones. ¿Qué pasa cuando... Ah, pero este es el mismo, perdón. Miguel Padilla dice, muy importante es la preparación de las reuniones entre semanas. Muy bien, que tenga un objetivo claro, de ahí el crecimiento. Sí, es que si nada más nos congregamos, algo vamos a aprender, algo vamos a crecer, pero es bueno que haya buenos maestros. Y para eso las personas tienen que prepararse. O sea, el que asume el rol de predicador, de maestro, tiene que prepararse, tiene que poner de su parte para hacer un buen trabajo. Justo Espinal dice saludos y bendiciones, hermano Selvin, desde Jinotega, Nicaragua. Gracias por sus enseñanzas. Gracias, hermano. Arnaldo Rojas dice, interesante temática, hermano Selvin, Monterroso, muchas gracias. Y luego José Fuentes dice, esas personas quieren que uno haga lo que ellos quieren. Esas personas son dogmáticas. Sí, hay muchos, sí. Henry Hernández dice, tema interesante es la apostasía y el hijo de pecado. Sí, según a los tesalonicenses capítulo 2. En lista. Henry Hernández dice, hombre de pecado, hijo de perdición. Sí, exacto. Alicia Rocha dice, hermano, a mí me gustaría que hablase en cuanto de todos los hermanos de Cristo que les gusta el baile y piensan que no es mal. Bueno, bueno, ok, Franklin, vamos a hablar del baile, ¿no? Lee King. Saludos, hermanos Selvin. Una clase de la sucesión del sacerdocio de Pedro sería, bueno, ok, la sucesión, pues, del papado y todo eso. Alberto Hernández dice, ok, Hebreos 10:23, hermano. Pienso que a veces cuestión de asistencia, pero puede ser que no vaya con la intención real. Sí, y quiero leer un mensaje que me llegó al privado, ¿sí? Eh, ya lo paso, sí. En el chat privado me llegó este mensaje. Ok, dice. Buenas tardes, hermano. Va a estar interesante su tema de hoy, como siempre. Gracias, hermano. ¿Es importante congregarse? Claro que sí, dice el hermano. Estamos de acuerdo. El problema es que algunos hermanos y predicadores usan la asistencia a las reuniones como un parámetro para medir la espiritualidad. Y yo lo hago, ¿no? Pero no en este sentido que lo va a tocar. Por ejemplo, si un hermano no se congregó, es porque no ama a Dios. No necesariamente. Aunque si lo amo con todo mi corazón, pues voy a buscar hacerlo, ¿cierto? Va a ser lo primero para mí. Es porque no es espiritual. No necesariamente. eh, que los que se congregan son más espirituales y aman a Dios. No necesariamente. ¿Son más santos? No.
E incluso llegan a usar Hebreos 10:25 y añaden a Hebreos 10:26 y 27 para condenar a los que fallan. Es que Hebreos 10:26 cambia de tema, ¿no? Y dice, déjeme ver, porque si pecamos voluntariamente, creo que es el pasaje que sigue, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, el caso es que se ligan estos dos versículos que sí, están en el contexto, está uno después del otro. Y entonces dice, mira, no congregarse es pecado y el que peca voluntariamente está fuera. Eh, Está en el contexto. Es el pasaje que sigue. Yo tiendo a pensar que me acaba de cambiar la temática y que el pasaje 26 y 27 no me está hablando de no congregarme, sino me está hablando del pecado de apostasía, ¿no? O sea, apartarme del camino de Dios, alejarme para totalmente de él. Entonces, a ese pecado creo que se está refiriendo, no a no congregarme, pero está uno después del otro. Y sigue diciendo, cuando Hebreos 10, 26, 27 no está refiriéndose a las reuniones, y estoy de acuerdo con usted. Es importante congregarse, sí, pero es más importante la actitud y el propósito por el que nos congregamos. Si no estamos claros de eso, no estamos haciendo nada. Tal vez aborda esos puntos. Bueno, entonces el hermano tiene toda la razón. Mira, si yo me congrego, debo tener claro mi propósito. Quiero ver a mis hermanos, amor fraternal. Quiero saludar a mis hermanos, amor fraternal. Quiero aprender de las escrituras, edificación. Quiero saber más, quiero escuchar y quiero escuchar a un buen predicador. Muchas veces nos decepcionamos porque nuestros predicadores no se preparan y llegan a la clase de miércoles y tocan el mismo tema de siempre y yo termino sin saber qué pasó ahí. Pero todavía me queda el hecho de ver a mis hermanos y participar de esa comunión. Al mismo tiempo, insto a los predicadores a que hagan una clase que valga la pena, que sea bonita, que realmente sea atractiva, que realmente demos lo mejor por el Señor, ¿sí? Pero luego es muy importante todo eso. ¿Puedo yo congregarme para lo peor? O sea, ¿la reunión me hace más espiritual? No. ¿La reunión me asegura? No. Porque de hecho, Pablo a los Corintios, puede ser una hipérbole, una exageración, pero les dice que ellos no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. O sea, en otras palabras, tal vez sería mejor que no se reunieran a que se reúnan para hacer lo que hacen. Y esto es bien interesante, porque muchas veces algunas iglesias se congregan para pelearse, para discutir, para contender sobre palabras. Y tal vez deberían de no hacerlo. Bien, hermanos, ha sido un gusto. Esto es todo por hoy. Tenemos pendientes dos temas. El tema de los profetas. Eso vamos a tocar la próxima semana, el tema de los profetas. Y luego vamos viendo la otra temática que se mencionó en el programa. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.